Hello. We're up and running now, and APLAC and the University of Arizona are known for their agility, and we're demonstrating that now, so as we get used to the controls. Welcome to our conference in Cultural Awareness and Social Justice. I'm Stephanie Athey, the president of APLAC, and we'll be introducing you now to somebody who is going to ground us in our locations and place the respect that we owe each other and our shared history and the land that sustains us as we begin. I'd like to pass the mic to Dr. Daryl Joseph, please, for those remarks. Thank you. Thank you. Thank you very much. Lamat tapki. Buenos tardes. Good afternoon, everyone. Ne puhesompi, ne piu pa islongwa, ne munkalpi, sino. I am Puhusompi, spider weaving a new home, and I am from the Hopi village of Munkapi, representing the Water Coyote clan. In my professional role, I serve as an assistant professor in educational specialties and teaching and learning in the departments located in Northern Arizona University at Flagstaff, Arizona. As we gather today, we honor and acknowledge the traditional territories and ancestral homelands of indigenous peoples who have resided in our spaces of sacred place since time immemorial. I sit here at the base of Nuwattikyaovi, the San Francisco Peaks, as you see in my background, also the homeland sacred to my Hopi people with our brothers and sisters from Native American tribes throughout the region. We honor our past, present, and future generations who have lived here for millennia and who will forever call this place home. We recognize and affirm the ties of our relatives to their traditional homelands and who thrive in this place, alive, strong, and resilient. We also acknowledge the painful history and legacy of assimilation and forced removal, profoundly impacting indigenous nations and their connection to land, sacred history, language, and ceremony. Acknowledging worldwide that we live in the homelands of indigenous peoples recognizes the original stewards of these lands and their legacies. We recognize the sophisticated and intricate knowledge systems indigenous peoples have developed in relationship to their lands. With this land acknowledgement, we celebrate the many contributions of indigenous peoples to humanity and to the fields of education, medicine, mathematics, arts, literature, engineering, government, military service, and more. Thank you for the opportunity to pay our respects to the land, people, and history binding us all. Kwakwa, thank you. Thank you, Dr. Joseph, for grounding us in our local places. We gather here from around the planet today. We have audience members in South Africa, in Chile, in Ottawa, Canada, in Michigan, in Juarez, welcome Juarez, and in Tucson. And the Association for Academic Programs in Latin America and the Caribbean and the University of Arizona will be hosting a conference here in October. We hope you will look at our APLAC site. You will find there a call for papers. We will be excited to welcome you there in person. 39 artists and researchers have had work selected for this conference. Beautiful images and short videos that will move you. And I invite you to find those in the gallery section on our conference, on our page and in the conference site. You will find they're all subtitled in Spanish and English, so they're accessible to all. And they will connect you to the creators directly, and you can leave your comments there or record your own replies. It's a wonderful opportunity and a beautiful gallery, and we thank Soren Peterson, our webmaster, for creating it and the artists for contributing. APLAC is an organization of people from across the hemisphere. We're students, we're educators, and we're community-based agencies who all believe in the human value and the need for intercultural experience and education. We thrive on the richness
of local expertise and experiences. And the heart of APLAC is and has always been spontaneous connection among people and the kind of collaboration and long-term partnership that can arise from those connections. We hope to make those kinds of connections here over the next 2 days. Those who are able, we invite you to support the work of scholarships for students who travel to conferences at our site. We also invite you to support the work of Language Justice, the organization that is providing interpretation for today's event. That too, you can specify on our site where you want a donation to go. Language Justice works in Tucson on justice issues, and they stand for a fair wage for interpreters, the very people who bring us together. So our program today is simple. We have a welcome from the Consul of Mexico de Tucson, Rafael Barcelo Durazo. He will be followed by a panel of speakers. You will be able to ask questions of the consul. We'll take 2 questions, 1 or 2, at the moment that he's speaking. Those you will enter into the chat, please. And after the consul, we move to the roundtable. From the roundtable, we will move then into smaller group discussions to facilitate those spontaneous connections among people and collaborations that will allow ourselves to introduce ourselves to each other and to each other's work. So when you come back from the breakout rooms, finally, at the very end of the program, I would like to ask you all to turn on your videos for a moment so that we can all see each other around the globe and give ourselves a hearty saludo and greeting. Questions for today's conference panelists will be taken through the chat function. So please send your questions, not to everybody, but to Nadia Alvarez or to Stephanie Athey. So Nadia and Steph, direct those messages to us and we'll be able to pass them on to our speakers. It is now my honor to present the Consul of Mexico in Tucson, Senor Rafael Barcelo Durazo. Thank you very much, Consul. Thank you, Stephanie. And I'm going to switch to Spanish. Hola, buenas tardes a todas y a todos los que nos reunimos en esta modalidad virtual, en este evento de APLAC. Quiero primeramente agradecer la invitación por parte de la Asociación de Programas Académicos en Latinoamérica y el Caribe, APLAC, y de la Universidad de Arizona, de su Colegio de Educación, particularmente de la doctora Nadia Álvarez. Me siento muy honrado de la oportunidad de estar acá. Estoy muy contento de que en octubre vamos a poder vernos personalmente seguramente y poder compartir algunas experiencias. Cuando me conversaron primeramente sobre este evento, me entusiasmé mucho porque yo soy de un pueblo muy pequeño del estado de Sonora, un pueblo de menos de 1000 habitantes. Y recuerdo mucho que cuando tenía unos 4 o 5 años, me preguntaba, ¿dónde termina el mundo? Esa era la pregunta, ¿dónde termina el mundo? Y lo que yo me imaginaba en ese momento es que el mundo terminaba 5 kilómetros al sur de donde yo vivía, en un pueblo que se llama Granados, porque pues era lo más al sur que yo conocía. Y me imaginaba inclusive una barda enorme donde el mundo terminaba. Y creo que esa pregunta que uno como niño y como adolescente y después como joven y si eres un buen adulto, nunca te la dejas de hacer, es ¿dónde termina el mundo? ¿Qué significa que esa construcción de lo que hacemos como nuestro mundo? Y aquí creo que los que están, todas ustedes que están aquí, lo están porque les interesa expandir su mundo. Los intercambios académicos y de muy distintos tipos lo que nos permiten es expandir nuestro mundo. Y yo quisiera hablarles brevemente de 2 experiencias de intercambio académico que yo tuve y que fueron la razón por la que me emocionó mucho, me emocionó que me invitaran a participar, a presentar en esta bienvenida con ustedes, porque
se los digo la conclusión de anticipo, es nunca he aprendido más sobre mí mismo que cuando conozco cómo es alguien que es diferente. Es decir, cuando tuve la oportunidad de vivir fuera de mi país, fue cuando aprendí más sobre mi país y sobre mí mismo, porque es esta manera de verte desde afuera que es muy difícil o casi imposible de hacer si no haces este trabajo voluntario, decidido y que requiere esfuerzo por salir de tu zona de comodidad y conocerte, aprender sobre ti al tiempo de que estás aprendiendo de los otros. Mi primer intercambio académico fue en un programa del Ministerio de Educación de Francia y la Secretaría de Educación de México, en el cual recién egresados, profesionistas mexicanos, íbamos a ser asistentes de maestros de español en Francia. Igualmente, estudiantes franceses venían a hacer lo mismo a México. Y pues la mayor parte de los que fueron, cuando les preguntaban a dónde querían ir, pues todos ponían las ciudades grandes de Francia, etcétera, ¿no? Las ciudades universitarias. Yo decidí no poner nada y dejar que la vida me llevara a donde me tenía que llevar. Y me terminó llevando a otro pueblito. Yo soy de un pueblito, me llevó a otro pueblito, pero ahora del otro lado del Atlántico, que fue una experiencia muy interesante porque era conocer una vida, la Francia profunda, por así decirlo, ¿no? Yo venía del México profundo y fui a conocer la Francia profunda. Y había que aprender francés, ya sabía algo, pero había que hacerlo y había que esforzarse mucho más porque no tenía otra opción. O sea, no había otros mexicanos en la región. De hecho, era hasta gracioso que mucha gente me veía pasar por la calle y decían, es como, mira el mexicano, ¿no? El que llegó, como una cosa muy exótica y extraña. Y esa experiencia terminó siendo una experiencia de mucho aprendizaje para mí personal. Yo iba a enseñar un poco de lo que sabía del español, pero sobre todo de la cultura mexicana, de la cultura latinoamericana, pero terminé aprendiendo mucho más, justamente porque al momento de enseñar lo que tú eres, tienes que reflexionarlo y tienes que confrontar tus propios valores, tienes que confrontar lo que tú entendías como natural. Posteriormente, tuve otro intercambio académico, ya estando yo en la maestría en la Ciudad de México. Yo estudié en el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económicas, y fui de intercambio a una universidad muy reconocida de los Estados Unidos, que es Columbia University en Nueva York. Y recuerdo perfecto que todas mis aprensiones, mis temores y mis miedos, primero esta idea de, bueno, es una universidad de otro país. Era la primera vez que yo, que era el típico nerdito de la clase, que no tenía ninguna dificultad para comunicarse, ahora sí la tendría, porque tendría que hacerlo en un idioma que no era el mío. Y sentir también ese temor, esa inseguridad esa es una institución de mucho prestigio, probablemente yo no soy un estudiante lo suficientemente capaz. ¿Qué tengo que aportar? Va a ser abrumador para mí recibir todos los conocimientos que tengo que recibir. Y fue fascinante la experiencia, primero por entender que el mundo no es grande y no es pequeño. El mundo es del tamaño que tú lo quieras hacer. Y que los retos, cuando parecen demasiado grandes, una vez que te los vas comiendo pedacito a pedacito, se convierten en retos completamente manejables y muy satisfactorios y de un gran aprendizaje. Entonces, yo les cuento un poquito más de mí, solo para terminar esta parte, y si hubiera algunas preguntas o comentarios. Pero lo que les quiero comentar es que en algún momento de mi vida decidí ser parte del Servicio Exterior Mexicano, es decir, diplomático de carrera, pues al servicio de México, que es lo que soy ahora como cónsul de México en Tucson, que he tenido la fortuna de ser nombrado recientemente aquí. También venía con muchas aprensiones en relación con cómo va a ser llegar a una comunidad como Tucson tan bicultural y poder aprender de gente que admiro mucho, que son las personas migrantes y las familias migrantes, porque las familias migrantes
están siempre conectadas con su mundo de origen y están totalmente conectadas con su mundo de destino. Y ha vuelto a ser muy fascinante. Veo que hay gente de muchos países, por la gente que escribió en el chat, veo que muchos son de México, y comentarles que si ustedes deciden hacer un programa académico en los Estados Unidos o en cualquier otro país, se acerquen al Consulado de México más cercano o a la embajada, en el caso de los que estén cerca de alguna capital o que vayan a la capital de otro país, y van a tener ahí también la oportunidad de conectar con más gente que está haciendo lo mismo que ustedes. Probablemente sean intercambios académicos o sean otras cosas, pero si una persona de un país está en otro país, está ya sumida en este intercambio cultural. Entiendo que ahora habría tal vez algunas preguntas o comentarios que pudiéramos hacer para continuar esta conversación. Nuevamente agradeciendo mucho a Stephanie y a Nadia por la invitación, deseándoles mucho éxito a todos ustedes en esta actividad y muy contentos de que en octubre podamos continuarla. Muchas gracias, cónsul, por sus palabras, su mensaje y también siempre su amable disposición para participar en este tipo de eventos. Sí tenemos una pregunta que dice, ¿qué consejo le daría a los jóvenes estudiantes para crecer profesionalmente y poder conocer más del mundo? Estupenda pregunta. Mi primer consejo, que es muy práctico, es empiecen estudiando idiomas. Es riquísimo aprender idiomas porque estás aprendiendo no solamente nuevas palabras, etcétera, sino que para aprender un idioma siempre lo tienes que hacer a través de su cultura. Cuando empiezas a aprender un idioma y para ello ves una película o una canción o un poema o decides leer un libro en ese idioma, te das cuenta de que hay muchas cosas que están ahí para ti accesibles en esa lengua. La lengua es el canal. Entonces, mi recomendación para quienes quieran hacer esta expansión es que aprendan todas las lenguas que puedan. Por supuesto que habrá lenguas de interés particular. Inglés, sin duda, es un idioma particularmente útil porque te abre a una cantidad de conocimiento que está escrito en idioma inglés, además porque para el caso de los mexicanos, pues es nuestro país vecino, muchos productos culturales están en inglés, particularmente en el mainstream del cine y de la música pop o del rock. Entonces, esa sería una cosa, pero no se limiten ahí, sigan aprendiendo todos los idiomas que puedan, y esa sería una sugerencia que creo yo, a mí por lo menos, me sirvió muchísimo para aprender otras cosas, no únicamente la lengua fue solamente el pretexto. Muchas gracias. Hi, Stephanie, you have yes. the next question. Consul, we have a question. We have two questions. I'll combine them. One is, how many languages do you speak? And the other is, tell us a little bit about your cultural immersion in France and in Tucson. What was the most significant in both, or a contrast in both? Gracias, Stephanie. Encantado. Bueno, yo hablo español, es mi idioma materno, Wow. y los idiomas que aprendí fueron inglés, francés y portugués. Viví en Brasil 4 años también, ya por motivos de mi trabajo, y en las 4 lenguas me siento, no digo que lo hable perfecto, porque ni siquiera el español lo hablo perfecto, pero me siento muy cómodo conversando con gente que habla en esos idiomas. Y la inmersión cultural en Francia y en Tucson. En Francia, como les decía, llegué a un pueblo muy pequeño de las montañas, en el que la gente de inicio era, podríamos decir, bastante cerrada. Pero una vez que te abría, que te invitaba a su casa, era una conexión muy fuerte. Entonces, creo que el principal shock que tuve es que las diferencias no son tan grandes, porque en mi mente, en mis prejuicios, iba pensando que éramos demasiado diferentes los mexicanos de los franceses.
y que iba a ser muy difícil cultivar relaciones significativas, ¿no? Meaningful relationships, porque por las diferencias. Y en realidad mi shock fue lo mucho que al final los humanos nos parecemos. Fue muy complicado el tema climático, era un lugar muy frío, pero cuando se conectó con el factor humano fue tremendamente sencillo. Y en Tucson, déjenme platicarles un poco de la experiencia de Tucson, porque yo les decía, soy de Sonora y soy diplomático de carrera y ya estuve en otros lugares, estuve en Costa Rica, estuve, bueno, antes ya les había dicho que estaba en Francia, estuve en Brasil, en la Ciudad de México, y estar en Tucson fue una sensación extraña para mí de regresar a casa, porque al final Tucson se parece mucho a Sonora y se parece mucho más a Sonora que estar en la Ciudad de México. Entonces, como les decía, algo que me ha fascinado de Tucson es esta biculturalidad presente en todos lados. De repente dice Alvernon Street y enseguida dice calle Guaymas, así calle, no dices Guaymas Street, dice calle Guaymas. Entonces, y es una cosa que Tucson asume muy naturalmente. Yo no diría binacionalidad, diría trinacionalidad, porque la presencia de las comunidades indígenas que ya reconocimos acá en Tucson, de los Tohono O'odham particularmente en la ciudad y de la tribu Pascuayaqui, está también totalmente incorporada en el paisaje. Entonces, ha sido para mí en esta inmersión cultural fabuloso escuchar español e inglés en las mismas oraciones. Gente que cambia de un lugar a otro lingüísticamente hablando tan fácil, y sobre todo que es una ciudad que asume la diversidad de manera natural. Sí, no la separa, sino que la conjunta. Así que esa inmersión cultural en tanta diversidad ha sido fascinante para mí. Muchas gracias, cónsul, nuevamente. Tenemos un minuto para que nos pueda compartir una conclusión a manera de mensaje a los educadores y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Por favor, cónsul. Muchas gracias. A los educadores, felicitarlos. Verdaderamente, la vocación del educador es algo que socialmente no ha sido reconocida lo suficiente. Es necesarísimo lo que ustedes hacen. Muchas felicidades por ello y un único consejo. Aconséjenle a sus alumnas y a sus alumnos a que se atrevan a salir de sus zonas de confort, de la que sea su zona de confort, y que conocer por las distintas maneras que tenemos ahora, tecnológicas o presenciales, estos programas académicos de intercambio, realmente que hagan esa labor. Es una labor que requiere un esfuerzo. Y a los alumnos que no le tengan miedo a las cosas. Las cosas buenas requieren un poco de sacrificio, requieren bastante esfuerzo y sobre todo bastante tiempo, pero vale toda la pena y van a terminar siendo muchos mejores personas cuando tengan la oportunidad de realizar esos intercambios, de conocer a gente diferente. Es fabulosa la humanidad. Hay que atreverse a conocerla lo más posible. Ese sería mi único mensaje y agradecerles, Stephanie, Nadia, Daryl, a todos los que están acá y que están organizando, y desearles muchísimo éxito en todas las actividades que estoy seguro que las tendrán. Thank you. Thank you, Consul. Thank you so much for those words.